Okay, so we will continue with the topic. Sorry, my computer switched off. Okay, so what if we read these fables? We will continue reading fables. Okay, let's see. What if we read The Lion in Love? León enamorado. Modern version. One second, maybe it's not going to work. Remember, we are practicing the past, estamos practicando el pasado. Okay, so let's go. A ver si está aquí también. The lion, the lion, the lion, the lion, the bear, and the fox. No, creo que no está. But well, what if we read the lion and the mouse? Okay, very well. Well, look at the picture. The lion is in problems, right? Okay, well, we're going to read this fable. Vamos a leer esta fábula y vamos a practicar el pasado. Okay, Danny, please help us read the first paragraph. Please, the first paragraph. Or Fernanda, please, the first paragraph. Yes, teacher. Nada más es el primer párrafo, ¿verdad? Yes, ¿Leerlo? please. Yes, please. Yes. A lion lay asleep in the forest. His weight had resting on his paw. A timid little mouse came upon him unexpectedly, and in her fright and haste to get away, ran across the lion's nose, roused from his nap. The lion laid his huge paw angrily on the tiny creature to kill her. Excellent. We're going to repeat, okay? So, okay, well, we can repeat unexpectedly. Can you please repeat unexpectedly? Unexpectedly? Roused. Can you repeat roused? Roused. Okay, very well. So we'll check again, okay? It says a lion lay asleep in the forest. Un león dormía
en el bosque. His great head resting on his paws. Su gran cabeza descansando sobre sus patas. Paws son patas. Okay. A timid little mouse came upon him unexpectedly. Here I see most of these verbs are irregular verbs, son verbos irregulares. In this case, what is the irregular verb? ¿Cuál es el verbo irregular que está en esta parte? What is the irregular verb? Came. Muy bien, came. So originally the verb in present, what is the verb in present? Come. Come, exactly. Come, in past we say came. When we say come upon, es como se le apareció, ¿ok? O vino de manera inesperada. Came upon him unexpectedly. Unexpectedly means de forma inesperada. Unexpectedly, okay? And in her fight and haste to get away, ran across the lion's nose. Sorry, no fight, in her fright. Y en su temor y prisa por huir, porque vio al león, corrió por encima de la nariz del león, right? We have here some parts of the body. We have, for example, head, we have paws, and we have nose. Roused from his nap, despertándose o levantándose de su siesta, nap es una siesta. The lion lay, aquí tenemos el verbo lay, okay? Lay es acostarse. Lay sería pasado, es un verbo irregular. Lay, laid, laid. The lion laid his huge paw angrily on the tiny creature to kill her. Ok. Es como acostó, puso su mano furiosamente en la diminuta criatura para matarla. Ok. We continue reading. If you have any questions, you can stop me para que vayamos como todos siguiendo. Me preguntan si tienen alguna duda. Please help me. Maite, can you read the next two paragraphs, please? I begged the poor mouse, please let me go, and someday I will surely repay you. The lion was much amused to think that a mouse could ever help him, but it was generous and finally let the mouse go. Excellent. So spare me. Spare is like forgive, como perdonar. Okay, so we say spare me. When you usually say spare, it's because someone will have consequences. Es porque alguien tendría consecuencias de esa acción, right? Entonces, cuando decimos spare me, es como librarnos del castigo, librarnos de alguna consecuencia. Decimos spare me, okay? Como dejar pasar por alto. So he said, spare me. Y que aquí tenemos el verbo beg, que está en presente y su compañera bien pronunció. Entonces, en pasado, ¿cuál sería la pronunciación de este verbo beg, que es rogar en pasado? ¿Cómo sería? La pronunciación, ¿cómo es? Can you repeat? Beg. Begged. Very well. Begged. So we say beg in present, begged in past. Rogó el pobre ratón. Please let me go, and someday I will surely repay you. Por favor, déjame ir, y algún día de seguro te lo pagaré o te lo compensaré. Right? Says the lion was much, estaba muy amused, es como le daba humor, le daba risa pensar que un ratón pudiera alguna vez ayudarlo. But he was generous. What is the meaning of this? He was generous. Como él fue generoso.
Él fue generoso. Muy bien. Fue generoso y finalmente read the next paragraph, please. Daniela, ¿podrías leer el siguiente párrafo? Next paragraph, please. Some days later, while strangling his prey in the forest, the lion was caught in the Sorry, thorn. lion, the lion. The lion was caught in the thorns of the hunter's net. ¿Hasta ahí? ¿O le sigo? No, continue, please. All the paragraph. Yes. Unable to the free helmets, they fill the forest grit in the hungry ranting. The mouse were the boys, and the Curly found the lions strongly in the net, running to one of the great troops, the backbone. She was when in the ulted in the parrot, and the son the lion was free. Okay. Very well. So, well, we have some words, right? So, some days later, while stalking his prey in the forest, algunos días después, mientras perseguía a una presa en el bosque, the lion, and please repeat this, Daniela, caught, exactly. So try to get rid of, when we read the word, there are some extra letters that are not pronounced. Siempre hay como que algunas letras extra en la palabra que no se pronuncian. Entonces una de ellas es caught. Vamos a decir entonces, the lion was caught. Can you please repeat? Was caught. Was caught. Excellent. Very well. So, el león fue atrapado. Podríamos decir, las fauces o de una red de un cazador. Unable to free himself, incapaz de liberarse a sí mismo, he filled the forest with his angry roaring. Filth. Can you please repeat? Filth. Filth. What is the meaning of filth? Filth. What is filth? Sería en presente, fill. In past, you say filth. What is filth, guys? Completado. Ajá, llenó el bosque con su molesto rugido. Bueno, no molesto sino que el león estaba molesto. ¿Ok? Con su rugido como lleno de furia. The mouse knew, we repeat, this is an irregular verb, el verbo know en presente. Y en pasado decimos knew. Remember that you are studying the regular verbs. Tienen que estar estudiando los verbos irregulares. Entonces, bueno, vamos a hacer de repente algún dictado o algún examen para ver cómo les va, ¿ok? Con esto, porque sí es importante que los memoricemos. Ok, so the mouse knew, el ratón sabía, knew the voice and quickly found. ¿Qué verbo es found? Porque found es pasado, pero en presente nos referimos a, ¿cuál verbo? Encontró. Exactly, find, correct, find. Entonces, find, el verbo encontrar, find. In past, you say, found. Rápidamente encontró al león, struggling, batallando en la red. Running to one of the great ropes, corriendo hacia una de las grandes cuerdas que lo ataban. Aquí she se refiere al ratón, me imagino que puede ser una ratona, right? And we have here, this verb is pronounced know.
que suena, pero no no, sino no. Es decir, para el verbo saber, decimos no, este verbo es más no. No. So you would say like this, aunque haya una G, la G realmente no se pronuncia. Entonces diríamos algo así como no. She knows. She knows. Can you please repeat? She knows. She not. Exactly. And what do you think is the meaning of this? ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué querrá decir no? Masticar. Mhm. Exactly. Very well. So, exactly. Como roer, right? Masticó es la cuerda hasta que se partió. Aquí esto lo pronunciaríamos parted, partió. And soon the lion was free. Y pronto el león fue libre. Let's read the last, please, Gabriel. ¿Puedes leer el último párrafo? You laughed when I said I would repay you, said the mouse. Now you see that even a mouse can help a lion. Excellent. You laughed. Aquí está el verbo laugh. Nuevamente la G con H suena como una F. Entonces esto lo vamos a pronunciar laugh. Okay, so in past you would say laughed. You laughed when I said. ¿Qué quiere decir esta parte? You laughed when I said. O sea, tú reíste cuando dije, si no me equivoco, eso significa. Exactly. Tú reíste cuando yo dije que te lo compensaría, dijo el ratón. Ahora ves que incluso un ratón puede ayudar a un león. Okay, so what is the moral? Moral quiere decir moraleja. So what is the moral? A kindness is never wasted. ¿Cómo entendemos esto? A kindness is never wasted. Pues eso es que no sé. Okay. Será como un acto amable, nunca es desperdiciado. Okay, so meaning that it's never bad if you are kind, right? Doesn't matter what, but you or who you help, you don't know where you could need help, right? And that you should never help other person because what they can do to you, but even that person, they could help you back one day. Yes, that is the moral of this story. ¿Alguna palabra de este texto que no hayamos entendido? Teacher, yo tengo una duda. ¿Por qué en el penúltimo párrafo dice she's wrangled and until it apart? She not. Es ella, el ratón, roer, masticó la cuerda hasta que se partió. Ah, entonces se le pone she como si fuera una persona. Yeah, because in fables, they're personified, como que se personifican a los animales en las moralejas. Entonces se utiliza he or she porque son como si fueran personajes, como igual que seres humanos. Ujú. Gracias. En este caso, en vez de un ratón, es una ratona. Ujú. But usually they don't use pronouns. Generalmente, bueno, no utilizan el pronombre it, los animales, al menos que sean mascotas. Pero en este caso se puede utilizar he or she porque por aquí dice he es el león. Entonces, es como tratarlos o personificarlos en la fábula. ¿Ok? Thanks, teacher. Yes. Okay. Very well. Any word that you don't understand from this text, guys? ¿Alguna palabra que no entiendan de este párrafo? Bueno, de este texto.
No, teacher. No? Okay, sorry, my internet. Okay, so now I would like to share with you some recommendations. Okay, let's check this. Okay, so the next I want to share with you is recommendations to read better. If you read English, it will help you. I mean, if you read any language, it helps you, right? It helps you to acquire more vocabulary. It helps you to get more confidence. So I really recommend that you do it. Les recomiendo mucho que, sorry, el mismo link del. One second. Is this link? Ok. Entonces vamos a ver unas recomendaciones para poder leer bien, para poder mejorar nuestra lectura. And some of the advantages I told you is if you read, you will improve, will be faster. You can start reading. Pueden, por ejemplo, leer algunas de estas historias y son cortas. Intentar absorber el mayor vocabulario posible. Okay. So, very well. We have this. First, we're going to read this article. Lo pueden ir siguiendo también. So it says, advantages of reading. ¿Cuáles son las ventajas de leer? Okay. These are some of the advantages. Learning vocabulary in context. Te ayuda a aprender el vocabulario en contexto, algo que es muy importante. Most of the words, you don't learn them isolated. No puedes tan fácilmente aprender palabras que están aisladas. Por ejemplo, si yo te digo pen, ring, watch, coffee, pues esas palabras son difíciles de entender porque están aisladas, no están en un contexto. So when you read something in English, when you watch a movie or series, you are reading and you have the context. Las palabras están contextualizadas, es más fácil entonces aprender el vocabulario por el contexto. Ya que me ve ahí. It says that it can help you writing. Eso también va a mejorar su writing, les va a ayudar a escribir mejor. Seeing correctly structured English. Cuando leemos algo, pues estamos familiarizados con cómo se escriben las palabras y el estilo, etcétera. Entonces, si nosotros nos hacemos un hábito de intentar leer el inglés, aunque sean pequeños párrafos, aunque sean historias como esas pequeñas fábulas o algo que les interese quizá de su trabajo, de su escuela, eso nos va a ayudar a poder hacernos una idea de cómo debe ser el inglés gramaticalmente, que lo que hacemos, por ejemplo, aquí es ver las reglas. Cuando tú lo lees, esto es como más natural. So that's another advice. It will help you to work at your own speed. So it says you can read as fast or as slowly as you like. Bueno, esto es ya después para poder leerlo más rápido. Eso es otra habilidad porque también vamos a tener que aprender a leer rápido para poder obtener como los puntos principales, pero esto ya va a ser como en avanzado,
porque eso sería como cuando en español lees algo, no lees toda la página, sino intentas leer solo los puntos clave de lo que dice para darte una idea. Okay, personal interest, you can read something that you are interested in. There are books, there are lots of information from your career, from what you do, y esto les va a ayudar mucho. Algunos de ustedes están aprendiendo inglés por trabajo, entonces si leen cosas, por ejemplo, relacionadas a su trabajo en inglés, pues también esto les va a ayudar mucho. This is like for personal interest, leer por interés personal, no solamente que estén aprendiendo en inglés, sino que también ustedes aprendan en inglés, o sea, que aprendan nuevas cosas en inglés. That's very interesting. Some people say that after some time that you've learned English, a lo mejor al principio es difícil, pero después realmente hasta las personas se acostumbran, porque el inglés tiende a ser muy directo a diferencia del español, entonces como más al grano, incluso es más sencillo, como historias más complicadas, las puedes entender quizá mejor en inglés. So this is some of the advantages. But if you start reading, you know, there are some things you need to do, like check your list of verbs, cosas que yo no puedo hacer por ustedes, como leer su lista de verbos, más bien estudiarla, ver alguna película, práctica que tengan fuera de las clases, eso les va a ayudar, ¿ok? So here we have some tips and we're going to try to follow it. Try to read at the right level. Vamos a intentar leer siempre lecturas a un nivel adecuado, ¿ok? Maybe if you want to read the United States Constitution, quizás si quieres leer la Constitución de Estados Unidos, la Biblia, por el momento, por ejemplo, puede costar mucho trabajo. So my recommendation is don't do it yet, okay? There are some other stories you can read. Pueden, por ejemplo, igualmente en internet, hay una página que es News for Kids, noticias para niños. Entonces, esto es como para niños, obviamente, pues nativos del idioma inglés, pero es un lenguaje que está al nivel de niños. So you can read something like this. You can read something and try to look for like simple information, okay? Take note of new vocabulary. No sé si ustedes, ya les he comentado, intenten tomar notas en clase. Cuando vean una película, una serie, tomen también notas de alguna palabra, y lo mismo aplica cuando leamos algo. So we can maybe write on a notebook those new words and write the meaning, okay? It's very interesting when you do it. Something that I love, quizá no sea su caso, pero a mí me encanta mucho, antes de aprender un idioma, me gusta adentrarme en la historia, por ejemplo, de dónde se origina el idioma, la cultura, quiénes son los autores más famosos, los poetas, y eso es lo que a mí me ayuda a estar más interesado cuando yo empiezo a aprender un idioma. What is something that could help you? Maybe you can learn about the history of English, maybe you can read or watch some series, some movies that you like, okay? The 3 is try to read regularly, try to do maybe 15 minutes a day, 15 minutos al día, y eso nos va a ayudar mucho. Be organized, have everything ready, something to read. Quizá puedas subrayar, tener un marcador para subrayar las palabras complicadas. Your dictionary, word reference, el dictionary word reference les va a ayudar a saber la pronunciación de las palabras. Recuerden que no podemos saber la pronunciación de las palabras por vista, tenemos que revisar la fonética. And, okay, maybe write new words. This is what we said, right? Escribir las nuevas palabras. Leer cosas que te interesen. Leer cosas que te interesen te va a ayudar también mucho, right? There are different topics: politics, sport, the house, cars, music, romance, travel, language. Y no tienen que ser libros. Digo, si les gustan los libros, pues adelante, pero pueden ser las redes sociales. ¿Cuánto tiempo no se pasa en redes sociales? Pueden seguir algún influencer. Hay de cualquier tema y es muy interesante. Tienen millones de seguidores de todo el mundo. Entonces, pues bueno, pueden también leer los comentarios. Entonces, si vamos como a utilizar redes sociales, a veces se considera como una pérdida de tiempo, pero si ustedes lo hacen en inglés, entonces ya no es tanto así, ¿no? Sería como
de cierta forma, estar aprendiendo o estudiando al estar en redes sociales, right? So that is one advice that I can give you. Okay, but this is not the advice that I really wanted to give you. I want to give you advice on how to read. Okay, so there are some where is it? Let me open again the link. Y vamos a practicar lo siguiente. There are different things that we need to check when we read, and they will help you also when you talk, because when you read with fluency, you can speak with fluency. Cuando leemos con fluidez, también se puede hablar con fluidez. Okay, so I would like to show you this story again. Vamos a ver de nuevo esta historia de esta fábula de The Lion and the Mouse. Okay. So this is the thing, right? Try to, first, you know the pronunciation of every word. Vamos entonces a tener siempre el diccionario en mano, en su teléfono, y vamos a buscar la pronunciación de palabras que se nos hagan difíciles, ¿ok? In this paragraph, vamos a recordar en este párrafo qué palabra no están muy seguros de la pronunciación, que les cueste trabajo. Which of these words? A timid. Ajá. Esta palabra. Ok, yo les puedo decir tiny, porque yo he escuchado esta palabra muchas veces, right? Porque hemos ido por este proceso de práctica, etcétera. Pero digamos, pues estamos en proceso de aprendizaje. Yo no puedo esperar que lo digan bien a la primera. So that's something that I also want to tell you, right? Some of your partners will pronounce it well. Ah, también está esa. Yo creo que decías tiny. Bueno, también está esta, ¿no? Sí. Oh. Bueno. Entonces obviamente, cuando les pido leer, no espero que lo lean perfecto. De hecho, si alguna vez creyeron eso, pues bueno, no es así. Entonces yo lo quiero como despejar esa cuestión, y lo que quiero es que ustedes se empiecen a practicar, y aunque sea con fallos, pero eso les va a ayudar a soltar fluidez, a soltarse y a tener fluidez, a que si nunca lo practicaran. So you check here. Aquí en los fonemas dice exactamente cómo se pronuncia la palabra, como si fuera en español. So you say tiny, okay? And you can repeat, you can play here, and this will help you, okay? How about this one? Bueno, ya hasta desconfiamos porque hay palabras que se parecen al español, pero decimos, ¿sí será? Y sí, se pronuncia, en este caso se dice timid, is the same, okay? So, this is the first thing. You need to be sure about the pronunciation of the words by checking the dictionary, okay? But it's important. Never feel like you're reading well. Nunca lean una palabra y piensen, ya lo estoy leyendo bien. No, asegúrense en el diccionario. All right, check it. Then later, you watch movies y hacen todo esto que es como indirecto de ver películas, series, etcétera. Escuchar esas personas que hablan inglés, entonces van a poder, esto va a ser más natural, ya va a ser algo que va a ser como, si yo esto, por ejemplo, lo leo como tiny, me va a hacer ruido, entonces lo voy a corregir, right? Okay, entonces eso es lo primero, right? The next thing, remember, I've told you, is to connect the words, conectar una palabra con otra, right? A lion, entonces no voy a leer a lion lay asleep, but I'm going to read all the words together, porque así es como leemos y hablamos realmente. Nosotros leemos no palabra por palabra, sino grupos de palabras cuando una persona es nativa y tiene fluidez en un idioma. So here you try to catch the words once you know the meaning of each of them. Now you link them. Después las juntamos, right? Entonces ya no voy a leer a lion lay asleep. You will read all together. A lion lay asleep in the forest. Now, that's one thing. You need to practice this. Esto se tiene que hacer con práctica.
lees, por ejemplo, dos palabras. He's great. Todo junto. He's great. He's great. His great head. His great head. Entonces leo todo esto junto. ¿Por qué? Porque son ideas. His great head. His great head resting on his paws. Entonces eso lo practicamos. And the third thing is to focus on the intonation patterns. Entonces alzamos la voz donde queremos que haya más énfasis y bajamos o atenuamos el tono de la voz cuando creemos que no es tan importante lo que se está leyendo. Okay, so at the beginning we have this. Un león dormía en el bosque con su gran cabeza descansando en sus patas. De estas palabras, ¿cuál es la que, de todas estas palabras, cuál es la que quieren destacar? Vamos a poner un ejemplo. En esta línea, ¿qué quieren ustedes destacar? ¿Quieren destacar lion? ¿Quieren destacar forest? Pueden destacar lo que ustedes quieran. Que tenía una gran cabeza, que dormía. Choose a word. I don't know, Money, choose a word. Ok, sleep. Vamos a destacar que estaba dormido, ¿ok? Entonces, cuando yo lo lea, voy a alzar el tono de voz en ese punto, right? A lion lay asleep in the forest, his great head resting on his paws. I can maybe focus on asleep and great head. ¿Por qué? Porque great head es un intensificador, es decir, que es más grande, right? Una cabeza grande. A lion lay asleep in the forest, his great head resting on his paws. So you try to increase the tone of voice and then you decrease it as you need it. So that is going to help you. Okay? Then maybe you can get an American or British pronunciation. A este punto es un poco difícil que ustedes desarrollen una pronunciación británica porque yo no hablo así. But if you want, and maybe you watch a lot of movies, si ustedes ven muchas películas y no, yo quiero británico. So you can go for that. You can try to imitate the British pronunciation or any other pronunciation. Okay? It will be as close. For example, I was influenced by Canadian English. Era el que más me influenció a mí, digamos, sería el inglés canadiense y el inglés como del sur de Estados Unidos. That's my influence. I'm not saying I have those accents because I'm a mix of everything. When you learn English as a second language, cuando aprendes un idioma como tu segunda lengua, esto es siempre así. Tienes como que una fusión así extraña. Obviamente, si fuera un idioma que se habla solamente en una región, pues tienes ese acento ya, right? Okay. So those are the ideas, right? So try to give it a feeling to what you're reading, right? Try to give that emotion. Okay, vamos a pedirle a Maite que lea el segundo párrafo de nuevo. Vamos a ver si podemos poner en práctica todas estas ideas. Okay, so please read this. And first, you're going to try to read it like this, right? Try to give it emotion, intenta darle el sentimiento con buena pronunciación y bueno, te podemos ayudar si hay okay. Spare Let's go. me, big the poor. Sorry, the can you poor hear me, mouse. Maite? Yes, spare me, big the poor mouse. Please let me go, and someday I will surely repair you. Okay, maybe this word, surely. Pero eso, si no estoy yo, pues pueden ir al diccionario. Surely, please repeat, surely. 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 Ok. Pero acuérdate que el ratón lo quieren matar. Entonces, ¿qué emoción tendría el ratón cuando diga esto? ¿Cómo lo diría? A ver, si ustedes los quisiera aplastar una pata enorme de un león, what would you say?
¿Cómo leerían Scary. esto? Spare me. Spare me es como perdóname, como no me mates. Spare me. Yeah. Spare me. Beg the poor mouse. Okay. Nothing too exaggerated. You need to give emotion. Esto lo dice el narrador. Entonces no puedo decir esto con el mismo tono de voz que el narrador. Y no tienes que tener miedo, right? Someday I will surely repair you. ¿Dónde queremos hacer el énfasis? Quizá tú lo quieras poner en please. Please let me go. And someday I will surely repair you. Pon el énfasis donde tú lo desees. Okay? Very well. So this is the idea, right? This is the idea. That's what we try to do. Entonces, Maite, nuevamente, vamos a leer ese párrafo. Spare me. Con Beg the poor mouse. mayor emoción. Okay. Ujú. Spare me. Beg the poor mouse. Please, let me go and Begged the poor mouse. Okay, thank you. I think it's my internet. no lo escuché, teacher. Yes, it's my internet. I'm sorry. Okay, very well. So that's it, right? Then is the narrator. Okay, very well. We're going to try to read this, right? Vamos a leer ahora esto. Please, Gabriel, ¿podrías leer esta parte? Entonces, some days, igual vamos a darle emoción. Y Desde vamos a some days, enfatizarlo, te voy a tener que decir en esta ocasión, vamos a intentar enfatizarlo en was caught, el león fue atrapado. Aquí va a estar el énfasis, ok, let's go. espere, pero desde some days hasta met. Yes, please. Okay. Some days later, while stalking his prey in the forest, the lion was caught in the toils of a hunter's net. Ujú, muy bien. Entonces, en esa parte, el león atrapado. I think there's something with my internet. Hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Yes. Okay. Very well. So it said that we would give emphasis. The lion was caught. Porque ese es el clímax de la historia, cuando atrapan al león, right? Some days later, while stalking his prey in the forest, so ahí está como una parte de suspenso. Some days later, while stalking his prey in the forest, the lion was caught in the toils of a hunter's net. Okay. Vamos a leer lo siguiente, please, Oscar, and let's try to emphasize his angry roaring. Let's read the next part, please. Okay. Unable to free himself, he fills the forest with his angry roaring. That's right. Mhm. Excellent. So his angry roaring, right? That's the emphasis. Estaba molesto. Tenemos que transmitir esas emociones también. So, very well. This is how we do it, right? It's even more fun. Incluso es como más divertido, ¿no?
el leer de esta forma. Cobra vida lo que leemos. But well, the thing here is when you speak another language, right, you can use many other resources. Hay muchas otras cosas que comunican cuando tú estás hablando con otra persona que no habla tu idioma. For example, your body language, tu expresión corporal, eso va a comunicar. The tone of your voice, el tono de tu voz, and well, all these things you have to pay attention to, right? That you communicate the right ideas with what you're saying. So, you know, there's so much about the language that is complicated too. It's not only words, it's not complicated just to have the vocabulary. There are some things, for example, the tone of a person, right? Puedes saber quizá por el tono de una persona, si está siendo sarcástico, a lo mejor lo está diciendo por, está decepcionada. Y todas esas emociones son cosas que aprendes al estar en contacto precisamente con ese tipo de vocabulario, como el de las películas, como el de las series, o si tienes la oportunidad de practicar con una persona que hable el idioma. So those are very interesting things, right? That is not only about learning words, right? Las clases no son solamente de aprender palabras nuevas, sino de que también podamos comunicar con todo lo demás. Okay? Well, so that's what I would like you to encourage to do, that you read. Me gustaría que leyeran más que me digan a lo mejor que están siguiendo algún influencer, que están viendo alguna película, alguna serie. Ahí en el chat recomienden alguna serie o película que estén viendo. So that will encourage the rest of your partners too. Okay? Very well. Okay, guys, we'll continue with the next topic. We were talking about crimes. Okay, so we will continue talking about it. Let's see if you remember. A ver, ¿alguien recuerda qué significa burglary? Vimos la clase pasada. ¿Alguien se recuerda qué significa burglary? Como allanamiento. Allanamiento, excellent. Do you remember what is the meaning of hijacking? Do you remember kidnapping? El kidnapping es lo único que yo puedo recordar. Y es como secuestrar o secuestrando. Secuestro. Secuestrador. Exactly. Secuestrador sería kidnapper. Okay, y el verbo es kidnap, secuestrar. Okay, kidnapping, kidnapper, kidnap. Okay, very well. We have abduction. That's another crime. We're going to check some crimes. Remember, that's the topic according to our, you know, this is from French. According to our book, we're checking the unit 2. And this unit 2 is about mysteries, about crimes. So we will continue with that. Okay, very well. So abduction, abduction. What is the meaning of that? You can say abduction. ¿O cuál sería un sinónimo de abduction para no traducirlo al español? What is abduction? Era Secuestro. rapto. Very well. Yes, es un secuestro, kidnapping. Some, well, or most of the cases, they will ask for a ransom. What is the ransom? A ransom is the money for their safe in return of the person. ¿Qué creo que quiere decir la palabra ransom? The money for their safe return. El rescate.
Rescate, exactly. Rescate, el dinero que se le da para liberar a la víctima. Y a esa persona se le llama hostage. Right? ¿Qué es el hostage? We have kidnapper, hostage, or Rehén. victim, right? Yes. Danny, what do you want to say? ¿El rehén? Exactly, el rehén. Sorry, I changed my lights. Okay. So that's the ransom. Very well, ransom. Kidnap, ransom. Okay. So the crime is abduction. ¿Alguien recuerda qué significa arson? Lo vimos en la clase anterior. ¿Qué es arson? Un incendio. Exactly. Es el crimen de incendiar la propiedad de otra persona. Exactly. A la persona que lo hace se le llama arsonist. Okay. Very well. Next one. Assassination, but you can also call murder. What is assassination? A mí me suena como asesinación. Asesinación, ¿no? Sí. Es el asesinato. ¿Por qué assassination? Assassination es una palabra muy formal, pero se utiliza para a una persona, una figura pública, a un famoso, ¿no? Como por ejemplo cuando quisieron matar al Papa, right? That's so they tried, bueno, no lo mataron, so it's not an assassination, but they tried to. Si lo hubieran hecho, habría sido, ¿no? El presidente, mataron a Kennedy, right? ¿Fue el que mataron o quién mataron? The president of the United States. Was John F. Kennedy or was another? I don't remember. It was JFK. Yes, John F. Kennedy. So that was an assassination. Si es como de otra persona, se le llama murder. Okay. What's the difference? Sorry, for assassin and killer. Assassin, I think it's the same. Bueno, podríamos llamar a la persona que mata esa figura, es el asesino, assassin. Pero realmente es lo mismo. Solo que el origen es distinto. Assassin is Latin, viene del latín. And if I'm not wrong, murder is, it comes from German. So también se utiliza incluso murderers. Murders es como igualmente asesino. Murders. Okay. Si alguien mata, por ejemplo, a muchas personas, como un asesino en serie, se le puede llamar murderous, porque no ha matado una, sino varias veces. Okay. We have the next one, assault. ¿Qué habíamos dicho que es assault? Que no es asaltar. ¿Qué significa assault? Sería como pelear con algo, o sea, atacar a alguien, básicamente. Atacar a alguien, exactly. Okay. Bigamy, or also it could be polygamy. What is polygamy or en este caso es bigamy, it's just with another person. Será como bigamia, polygamy, poligamia. What is that? It's a crime in some countries, right? It's un crimen. For example, if you want to watch a good documentary, un buen documental, que les recomendaría es el de Be Sweet. Ahorita les digo bien el nombre. Se llama Pray and Obey. Es como reza y obedece. Pray, keep sweet and pray and obey. It's about not a religion, but it's like a dangerous group. Este era como bueno, todavía existe, es una secta, pero todos ellos tenían, por ejemplo, 30 esposas, 40 esposas, así.
And all of them were underage. Y todas eran, o la gran mayoría eran menores de edad. So, this is an interesting vocabulary. Si quieren ver como este vocabulario de crimen, pueden, esa es una serie de crimen interesante. Bueno, es un documental en sí. Okay, I recommend it to you. Okay, this one is very common nowadays, blackmail. Can we please ask, vamos a pedirle si Marlet pudiera leer qué significa blackmail. Or maybe Elda, please, what is blackmail? Camino real. Por eso conocí la mayoría. Threatening to reveal someone's secrets if a lot of money is not paid. Pero pues. Sí, sí lo conozco. Exactly. Okay. Yeah, so blackmail is like chantajear, right? But using like something, for example, I have your pictures. Tengo fotos tuyas en una situación comprometedora. So if you don't want me to share to other people, you need to give me money. Or you need to do this. That is blackmail. Chantajear. ¿Es como un extorsionador? Más bien, sí, extorsión. Sí, sería como extorsión. Yes. So how we call that person? Blackmailer. Blackmailer, extorsionador. But it's usually, a diferencia de la extorsión, es que es como que tienen información de ti sobre algo, quizá incluso algo que te puede dar vergüenza, y entonces bueno, te comprometen a eso, si no, que van a revelar la información o algo así. Es como muy de películas, pero realmente sí existen. It can happen to any person if they get pictures of you or something, and if not, I will post it. And you know, with the internet era, this is a very big problem. Okay. Well, bombing sería bombardear. Okay. Detonating explosive device, bomberman. Que pone bombas sería bomber. Okay, que no es bombero, right? Bombero ese es firefighter. Okay, bribery. ¿Qué quiere decir bribery? Eso es muy común en un país muy bonito. Pero... Pues, miren, en mi opinión, por el texto sería como sobornar o algo. Exactly, bribery, soborno. Bribery es soborno. Giving money or granting favors to influence another's person, decisions, or favor. Briber es el sobornador. Bribery, soborno. Okay, bribery. Burglary, ya lo vimos. Child abuse, ya vimos. Corruption, we saw it, right? Okay, crime, cybercrime. Domestic violence, ¿qué cree que decir? Domestic violence. Violencia doméstica. Yes. Drunk driving. Como manejar borracho. Exactly. Embezzlement. What is embezzlement? Let's read this information. Ya no sé. Fernanda, could you please read it? Vamos a ver qué es embezzlement. ¿Yo? Yes. Stealing a large amount of money that you are responsible for, often over a period of time. Y eso puede ser parecido como el desvío de recursos, right? Una persona que está en cargo de poder, controla dinero, pero no lo utiliza como debe de ser, lo roba, right? So that's an embezzlement. Espionage, que sería espionaje. Forgery, que sería falsificación.
right? Como de dinero, etc. We have fraud, fraude, Fraude. genocide. We know genocide, hijacking. Hit and run, este es un crimen en el que no se ayuda a la persona, dice, en un accidente causado por ti. Cuando no ayudas a la persona en un accidente que tú causaste. That's hit and run. Don't know exactly how it works, but the homicide, también es otra forma de homicidio, right? Homicide, killing another person on purpose. Hooliganism. It's being violent or aggressive on purpose, often used to describe youth. Esto sería como parecido a assault. Assault. Sería como atacar a una persona, right? Okay. Very well. There was this thing, for example, between we could have between John Depp and Amber Heard. John Depp and Amber Heard. No, Johnny, if you confuse the names, Johnny Depp and Amber Heard. So they accused each other of slander. Ellos, el juicio que tuvieron fue en gran parte por slander. What is the meaning of slander? It says Difamación. exactly. It's difamación. Damaging someone's reputation by speaking lies about them. Okay, guys, so I would like to ask you, which of these do you think is the most common in Mexico? ¿Cuál cree que sea el más común en México? Your country. Violence. Mm-hmm. So what kind of violence? ¿Qué tipo de violencia? What kind of crime? ¿De qué tipo de crimen es más común? You need homicide, homicidio? Yes. Okay. Have you ever been victims of other crime different to theft? ¿Han sido víctimas de crímenes diferentes al robo? No. Or only theft? Algunos me comentaban que los han asaltado, right? Have you Me. ever been victims of other different crime? Ever? No. Maybe corruption? Okay. Very well. So that's it. So with this, we will finish this vocabulary that is about crimes. And we will continue. Tomorrow we will learn and we will go back to some topics of the book. That's the past continuous and the simple past. Okay, guys. So thank you so much. Please study your regular verbs. Please try to read something. Friday, we don't have classes. No hay clases el viernes, por si se lo preguntaban. So you can go and shout. Para que puedan ir a gritar. Okay? So, thank you so much, guys, and see you in the next class. See you, Thank you, teacher.